las tradiciones mundanas. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Espíritu en esta tarde? ¿Hay algo atrás de todo esto? Hay algo bien importante. Cuando Jesucristo se enfrentó en la imagen a los fariseos, cuando lo enfrentaron y le empezaron a decir: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando van a comer? Y así rompen la tradición de los ancianos que se lavaban las manos. Era una tradición, hermano, una costumbre judía de aquellos tiempos. ¿Por qué tus discípulos no llevan a cabo la tradición, dice, de lavarse las manos, y contradicen la tradición de los ancianos? Y ahí es donde Jesucristo les da una palabra en la cual nosotros nos vamos a basar hoy para entender algo bien importante. Hablando de las tradiciones del mundo, hermanos. En esta semana me llevé la Biblia a mi cuarto y me puse a leer. Leí el libro de Josué, de principio a final. Y estaba viendo, hermanos, lo importante que es para Dios apartarnos de todo aquello que contamina al pueblo de Dios. Acuérdense, cuando Moisés iba a entrar a la tierra, no entró, pero sí también derrotó a varios reyes en el camino, que iban al camino a la tierra prometida, la promesa de Dios de llevar a todo su pueblo. Y yo analizo, hermanos, la contradicción de mucha gente que contradice la palabra que estamos viendo en el Viejo Testamento. Un Dios cruel, un Dios sanguinario, un Dios que condenaba, un Dios que maldecía. Ahí está escrito en el Viejo Testamento. Un Dios que no perdonaba el castigo a nadie y mandaba matar a la nación entera, incluyendo hombres, mujeres, niños y ancianos. No perdone tu espada, decía el Señor. Dios decía: no perdone tu espada, ráelos todo de la tierra, que no quede nada. Y yo estaba analizando y meditando y preguntándole a Dios, porque siempre le pido dirección. Tiene mucha razón cuando nos enfrentamos a la teología o a las personas, a los teólogos que están en contra y que ponen la imagen de Dios como un Dios cruel, sanguinario, derramador de sangre en aquellos tiempos. Él dice a un pueblo lleno de agoreros, adivinos, hechiceros, brujos, magos, adoradores del diablo, del enemigo y de dioses ajenos. Y te prohíbo en ninguna manera te corrompas o te contamines con ese pueblo. En ninguna manera. Cuando Josué entró y empezó a matar, dice la palabra de Dios en la historia, todo lo que respiraba, bueno, hermanos, hasta los animales tenían que matar. El anatema les llamaban. Tienes que matar todo, nada te quede y préndele fuego a todo. Y todos nos quedamos: Dios mandó a hacer eso. Increíble cómo Dios tenía que raer todo. Pero si venimos a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo, empezamos a comprender muchas cosas en nuestras vidas cuando Dios nos dice las cosas de otra manera. Apenas estaba viendo en el Discovery un recuerdo de la historia, no sé si usted se acuerda, la Mataviejitas. Una señora que mataba a los viejitos, como 33 se desaparecieron, y nomás le comprobaron así comprobadamente que ella fue 21, pero nosotros también nos matamos. Entendamos algo, lo que les voy a llevar. ¿Por qué Dios mandaba matar tanta gente, hasta niños inocentes, podemos decir? Porque Dios conoce el destino de esas personas, de esos niños. Si yo tuviera tal sabiduría y si tuviera tal dirección de Dios, nace un niño pequeñito que bonito juega y le hacemos caricias y todo, pero no sabemos que venga a ser un asesino serial en su destino. Si tuviéramos tal capacidad y si hubiera nacido la Mataviejita, se me va su nombre, dijéramos: no, mátalo
En cuanto nazca, mata a ese niño, mata a esa niña. ¿Por qué? Porque su destino va a ser crueldad. Y lo vas a salvar a que se condene también esa alma. Imagínense la sabiduría. ¿Por qué Dios mandaba matar tanta gente? Y rayos de la tierra, quema toda la ciudad. No se contamine tu pie. No tomes posesión de nada. No toques nada. Tienes que raerlos todo. Así yo lo entiendo. Porque Dios conocía la dirección de esas personas que con el tiempo iban a crecer, iban a ser adoradores del diablo. Y al rato iban a contaminar al pueblo. Tienes que limpiar todo a tu alrededor. En otras palabras, hermano, Dios se lava a su pueblo con un celo, que no quería que nada se acercara a su pueblo a contaminarse, porque era bien importante la limpieza de su pueblo, porque dice: no me he creado ningún nombre, muchos me conocen pero no tienen temor de mí, no me temen, saben quién soy, y hizo maravillas en Egipto. Abrió el mar rojo. Entonces empezaron a darse cuenta que verdaderamente Dios era Dios en el cielo y también en la tierra. Y Dios se empezó a crear un nombre temeroso: Jehová de los ejércitos. Ese era el nombre conocido en Israel. A lo que nos lleva, hermanos, es que Dios no quiere que su pueblo se contamine. Cuando Jesucristo enfrentó a los fariseos que le empezaron a reclamar acerca de las tradiciones, un punto bien importante que les dijo de esta manera: Marcos 7:6. Y respondiendo a él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Jesucristo le citó la palabra del profeta Isaías. Este pueblo, ¿cuál? ¿Hay un pueblo ahí? Sí, y hay otro pueblo. Vamos a entender la palabra. Hay un pueblo allá afuera que honra a Dios con sus labios, que lo conoce, que le rinden culto, que les hace milagros. Allá hay un pueblo allá afuera que lo honra con sus labios, pero su corazón está lejos de Dios mismo. ¿Por qué? Porque no obedecen sus mandamientos, porque se contaminan, porque están aparte, porque hacen las cosas a su manera, porque se dirigen a sí mismos y no a través de la palabra. Dios determinaba que tenían que obedecer, porque quería apartar al pueblo de todo aquello que contaminara sus vidas o los fuera a condenar, porque hay un pueblo allá afuera que honra a Dios con sus labios, nada más. Dice y profesa conocerlo, pero no lo obedecen, ni tampoco lo llevan en su corazón. Mas su corazón está lejos de mí. Marcos 7:6. Identifiquémonos: el pueblo de Dios y el pueblo que honra a Dios, pero su corazón está lejos de él. Hay dos pueblos. Ahí lo está diciendo Jesús. Empezamos. Marcos 7, 8 y 9. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía: astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Las costumbres del mundo. ¿Qué es lo que pasó en estos días, hermano? ¿Qué celebramos? Algunos. El Halloween. ¿Qué significa Halloween en inglés? En español significa Día de Brujas. Esto no es para bromear, no es para asustar a las gentes con bromas, con risas, hacer fiestas. Es algo muy, como le dijera, muy serio para Dios. Ahorita lo vamos a ir viendo. Después, ¿qué se celebró? El Día de los Muertos, de los niños, de los grandes y cosas así. Vamos a verlo a través de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que muchos, también les decía, que violaban astutamente, o sea, que con astucia, en otras palabras, lo que me conviene. Astutamente, si hay algo que me conviene, lo voy a practicar y lo voy a llevar a cabo. Si hay algo que no me conviene,
conviene, pues para qué lo practico y para qué lo digo. Pero dice la palabra de Dios, dejando el mandamiento, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Por qué? Porque las tradiciones, hermanos, a muchos los apartan del verdadero camino de Dios. Esta es palabra de nuestro Señor Jesucristo enfrentando a los fariseos cuando les dijo hipócritas. ¿Qué es la hipocresía? Así como se viste en el Día de los Muertos, es una careta, es una máscara la hipocresía que la persona trae, se pone o tiene en su vida. Quitemos la máscara de la profecía y actuemos lo que es verdaderamente en nuestras vidas. Jesucristo estaba hablando claramente que el mandamiento de Dios, que violaban el mandamiento de Dios para guardar la tradición del mundo. Y decimos, pues nosotros, ¿y qué de malo tiene, hermanos? Que yo lo decía así de esa manera. ¿Qué de malo tiene que yo vaya a acordarme de mi papá, mi mamá, de alguien, un familiar que murió, una persona que, pues un familiar? ¿Qué de malo tiene que yo le prenda una veladora? ¿Qué de malo tiene que le ponga algo y recuerde? Así pensaba yo y decía, hasta que fui comprendiendo claramente que así como en el pasado Dios levantó un pueblo y le prohibió que se contaminara alrededor de todas las naciones, las prácticas y costumbres alrededor, que nunca las practicaron porque lo iban a provocar a ira. Ahora, nosotros venimos arrastrando esa bendición, hermanos. Lo digo arrastrando, que traemos eso de generación en generación, que venimos a ser nosotros pueblo verdaderamente de Dios. Dice la palabra de Dios, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿A quién? A los judíos, porque de los judíos viene la salvación, dice la palabra de Dios. Os provocaré a celos. Los voy a provocar porque voy a llamar a un pueblo que no era mi pueblo, lo voy a llamar como mi pueblo. ¿Qué pueblo? Aquellos que llevan a Cristo en su corazón. Nosotros, hermanos, somos pueblo de Dios. Amén. Es lo que tenemos que entender. Entonces, ¿qué de malo tiene eso de que yo siga las tradiciones que se están practicando allá afuera? ¿Tiene algún problema? No estoy violando ningún mandamiento, no estoy saliéndome de la palabra. Vamos a verlo. Lo que Jesús empezó a reclamarle a los fariseos, que se apartaban del verdadero mandamiento de Dios, violando astutamente y apartándose y aferrándose a las tradiciones, porque les convenía. A mucha gente les conviene eso. Colosenses 2:8. Mirad que ninguno se engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. En otra versión dice, mirad que ninguno se engañe por filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. En primer lugar, hermanos, las tradiciones que acabamos de pasar, o que todavía se están viviendo, son un engaño. ¿De quién? ¿Del mundo allá afuera? Del enemigo. Del enemigo. Es lo contrario a Dios. Practicar todo eso, inmiscuirnos, involucrarnos. No sé si fue el jueves, fui a la panadería a comprar unos bolillos aquí en Mariano Basol. Al entrar, ¿tiene bolillos? Dice, sí, aquí hay algunos. Y regreso a ver, no, todo el estante de estantería lleno de pan de muertos. Ya iba a ir para allá, y casi siento la energía del Espíritu que me detiene antes de que diera el paso. Le dije, no, es que yo iba, no toques eso. Me dice el Espíritu, pues si yo comía el pan de muerto y me sabía sabroso. Yo me acuerdo que yo comía pan de muerto, en el nombre de Jesús y bendiciendo el alimento, no pasa nada, decía yo. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿Por qué sentí la energía? ¿Cómo que a dónde vas? No me toques eso. El pan de muerto.
Mirad que ninguno os engañe. Filosofías. Es una ciencia, es una enseñanza. Por vana sutileza, como si fuera muy sutil. Dice, ay, nosotros nos acordamos de los familiares, nos acordamos de esto, le ponemos aquello. No tiene nada de malo. Decía yo, me acuerdo que hay una papelería de aquí abajo, pasaban los niños, mi calaverita, y no sé cómo le hacen, y que quiere que le eche, le voy a comprar una bolsa de dulce. Voy a comprar una bolsa de dulce. No sé si hace 2 años o no. Y les daba paletitas y todo. No tiene ningún problema, ¿no? No pasa nada. Estaba engañado. Porque el enemigo está engañando con esas enseñanzas. Estamos basándose en las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si en el pasado Dios reprendía al pueblo cuando se contaminaba y que se apartaran de todas esas prácticas, pero yo no entendía el por qué. Y el pueblo de Dios que somos nosotros, ¿por qué tenemos que apartarnos de todo eso? Veamos. 3:6. Estamos hablando ya dentro de la iglesia. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Pues yo conozco hermanos y conozco iglesias que celebran la Navidad. Yo conozco hermanos que todavía ponen ofrendas de muertos en sus casas. Y son hermanos, son buenos cristianos, no le hacen mal a nadie, no se salen de la voluntad de Dios, se congregan. No hay ningún problema. Acuérdense, estamos separando un pueblo que honra a Dios con sus labios, conocen a Dios, tienen a Dios, pero con sus labios, con su boca, pero no están en su corazón, no lo llevan en su corazón, porque el pueblo que lleva a Dios en su corazón es aquel que está en obediencia en su doctrina y su enseñanza. ¿Qué de malo pues tiene, Señor, que yo celebre el Día de los Muertos? ¿Me voy a contaminar? ¿Hay algún problema? Entendamos algo bien importante, que todas esas prácticas son un engaño para las personas que no entienden, no comprenden verdaderamente lo que es realmente la palabra. Así que el que todavía practica eso, hay un desorden tanto en su vida, en su mente, que no entiende verdaderamente las cosas. Y en aquel tiempo les ordenaban a los hermanos, por favor, ni se acerquen a ellos. Entonces, ¿qué voy a hacer, hermano? Vamos a decir que me aparto de esa persona. No, todavía practica esas cosas, me aparto, me hago un lado. ¿Y por qué no vas y le hablas? ¿Y por qué no vas y le dices? Porque lo voy a provocar a ira, dice la palabra de Dios. Amonesta al necio y te odiará por eso. Amonesta al sabio y aumentará su saber. Pero hay momentos en que uno les va a decir algo y les puede poner la palabra de otra manera, sin que nos enojemos, sin que se enojen y que levanten la voz y empiecen a decir tonterías, porque contradicen la religión, la palabra. Pero la palabra de Dios nos dice, en primer lugar, que no nos dejemos llevar por filosofías huecas de vanidad, los rudimentos del mundo, las tradiciones allá afuera, porque son un engaño para el pueblo de Dios. Si en aquel tiempo Dios prohibía todo eso, ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y la persona dentro de la iglesia que sigue practicando estas cosas está desordenadamente todavía en su vida. Y algo más importante, Gálatas 4:9-10. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. O sea, se basan en las tradiciones de los meses. Hoy, ya viene noviembre, Día de los Muertos, ya viene Halloween, ya viene Navidad. Es lo que está diciendo. Observan las semanas, los días, esto.
¿cómo es posible ahora que eres conocido por Dios? Cosas débiles de personas que no comprenden, no entienden bien la palabra de Dios. Inútiles. El recuerdo que yo le aviento y le doy a mi familiar muerto, le llega allá donde está. ¿Sí? Dice la palabra que es inútil. Si era tomador, le llevo su tequila en su ofrenda y le ponen su tequila. Si le gustaba el tabaco y fumaba, le llevan su puro, hasta se lo prenden, ¿no? En ofrenda. Porque le gustaba fumar en el pasado. Vamos a hacerle, le gustaba esta comida, se la voy a llevar, se la voy a hacer. Le gustaba la fruta, le voy a llevar fruta. ¿Para qué? Para que le llegue, para que se regocije o huela todo lo que le estamos dando, la ofrenda. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales? Inútiles, que no les ayuda para nada a las personas que ya nos adelantaron. Débiles, porque no hay sabiduría en eso. Elementales, porque pensamos que le va a ayudar en gran manera a la persona. Deseáis volver otra vez a estar esclavizados. Son ataduras. ¿Por qué Dios prohíbe tanto eso? ¿Sabe lo que pasa, hermanos, alrededor del mundo? Ponga mucha atención, porque esto es una revelación del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que sucede en estos tiempos? Que usted no tiene noción. Usted se puede alegrar, va a una fiesta, va a lo que hagan en las tradiciones del mundo, esto y aquello. Pero ¿sabe lo que realmente hay en el fondo y trasfondo de estas fechas, hermano? ¿Por qué se desaparecen niños en estas fechas? Recién nacidos, de 6, 7, antes de 10 años, jovencitos, niños, niñas se desaparecen alrededor del mundo. ¿Por qué hacen sacrificios para el enemigo? En estas fechas de Halloween, de Día de los Muertos, en estas fechas es el tiempo del enemigo. Ya no te inmiscuyas, me dice el Espíritu. No tengas parte en eso. Pues voy a poner una bolsita de dulce, Señor. Llegan a la puerta y tienen su calaverita, pero te estás envolviendo también con ellos. Porque en esta fecha inocentemente los niños, la gente allá afuera, lo celebra a su manera sin darse cuenta que están de parte de un pueblo que dice conocerlo, pero no lo llevan en su corazón. Y sin darse cuenta están participando de las obras de maldad que se practican en estos tiempos. Eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Porque observáis los días, los meses, las tradiciones y los años, dice la palabra del Señor. Pero a ver, hermano pastor, ¿hay alguna palabra en la Biblia que me prohíba que yo celebre el Día de los Muertos? ¿Hay alguna? A ver, muéstreme en la Biblia que hay una palabra que me prohíba comer pan de muerto. Vamos a ver. Ezequiel 24:17. Reprime el suspirar. No hagas luto por los muertos. Cíñete el turbante, ponte los zapatos en los pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. ¿Más claro? Ahí está. Pues ¿qué pasa, Señor? ¿Qué tiene que ver? Muchas personas se afligen. Muchas personas, es que el recuerdo les llega a mis familiares una doctrina y enseñanza falsa. Cuando el alma parte y cumple la misión en esta tierra, créanlo, hermanos, deja el cuerpo y lo avienta como un trapo viejo que ya no quería, ya no lo soportaba y se libera. Dice que como la libélula, como la mariposa, sale del, ¿cómo le llaman? Del capullo. Y se libera el alma y suelta el cuerpo. Y ahí están muchos llorándoles. Ahí están muchos. En la pandemia me llegaron muchos. Es que se murió mi mamá. Se murió mi papá y le pegó esto. Ya deje de estar llorando. Era su misión en la vida. Pero es que le pasó esto. Y
van jóvenes, se van niños, se van adultos. Ya era su tiempo y cumplió la misión en esta tierra. Deja de estar llorando, reprime el suspirar. No hagas luto por los muertos. Cuando Jesús llevaba la cruz, así como vimos el video, las mujeres de Jerusalén los iban siguiendo desde Vía Cruz cuando iban a ser sacrificados, e iban llorando detrás de él. Y se detuvo Jesús y les dijo: mujeres de Jerusalén, ya no lloréis por mí, llorad más bien por ustedes y por vuestros hijos. ¿Qué significa esa palabra, Señor? Te la explico. Hijas de Jerusalén, en esta tarde, en este momento, ya voy a entregar mi alma, mi misión, ya la voy a cumplir. Dejan de llorar por mí, al contrario, el alma que cumple la misión, gloria a Dios. Gloria a Dios que ya cumplió la misión. Ya dejen de llorar por mí, dijo Jesús. Lloro por ustedes y sus hijos. ¿Por qué? Porque te quedas en la tierra. Tus hijos todavía van a estar al sufrimiento, al destino, al cumplir tu misión, y vas a seguir en esta tierra. El alma que se va glorifica a Dios. Gracias, Señor, ya cumplí mi momento, mi tiempo de haber venido a la tierra. Deja de estar llorando. Ay, es que se murió y llevo 3 años, 4 años, 5 años y no lo puedo superar la muerte de tal persona. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cíñete el turbante. ¿Dónde va el turbante? La cabeza. Cambia tu mente, la mente de Cristo. Sé sabio, entiende, comprende. Ponte los zapatos en los pies y no te cubras con rebozo. Los zapatos en los pies. Hay un camino a seguir, que nada te detenga. No te estanque la muerte de familiares en tu vida, ni te perturbe en tu paso y el camino que Dios nos enseña a seguir. Hay un camino. Sigue poniendo tus pies y sigue caminando. Una vez se le acercó un joven a Jesús. Le dijo: Señor, yo te seguiré. O no, al revés, Jesús le dijo: sígueme. Así es. Y rápidamente el joven le dijo: Señor, déjame ir a enterrar primero a mis padres que estaban ancianos. ¿Y qué le dijo Jesús? Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú ven y sigue. Hay que comprender la palabra. Hay que entenderla. No le estaba diciendo: no los veas, ya abandónalos. No, hay que entenderla de una manera importante. Ponte los pies, sigue adelante. Deja de estancarte con el llanto y el suspirar de los muertos que ya pasaron. Entiende la palabra. Deja de comer pan de enlutados. No comas pan de enlutados. Nada. Dice la palabra de Dios: más bien os digo que los gentiles, los que sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican. Porque ese pan, ¿a quién está dedicado, hermano? A los muertos. ¿Y qué me va a contaminar a mí el pan muerto? ¿Qué me va a hacer? No me va a hacer nada. Dios prohibía tajantemente que se contaminara su pueblo. ¿Quién me va a contaminar? ¿Usted vio la procesión que había acá en el centro de Pachuca? ¿A quién llevaban? Al diablo, con cuernos, con cuernotes así grandotes. ¿A quién están adorando? Al diablo. Mundialmente se conoce, ciudad de Pachuca y Hidalgo, adoran al diablo. Y ahí está su centro. ¿A quién más llevaban? A la Santa Muerte. No le llames Santísima, a la Santa Muerte. Y me dice el Espíritu: no le llames Santa. Llámale muerte. Señora, la muerte, pero todo el mundo la conoce como la Santa Muerte. ¿A quién estaban llevando en este tiempo? ¿A quién están adorando? ¿Cuál es el tiempo en el cual usted y yo nos estamos inmiscuyendo y participando? Dios dice: apártate. No, nada de que dulcecito, nada de que comer el pan de muerto, porque eso está dedicado al enemigo. No es de Dios nada de eso. Ahí está, por aquí pasaban antes, por aquí por Abasolo. Ayer pasaron todavía. Ayer pasaron, allá andan todos trayendo la Santa Muerte. Esta vez que fui a México, me fui al Zócalo. Nomás a distraerme un rato. Con la familia, unos familiares. Me quedé mirando cómo López Obrador
arregló bonito el Zócalo, piso nuevo, como el de aquí, de la Plaza Juárez. Todo el Zócalo, piso nuevo, losetas, chulada. Y alrededor, asientos para sentarse, arbolitos y todo. Y dije, ¡ay, qué bonito! Un cochinero, una pestilencia. Y no huele mal el Zócalo. Va pasando y no te llega el tufo de las cloacas. Y digo, ¿qué diferencia? Y de repente me topo con un montón de gente y personas disfrazadas como indios, como aztecas, como mayas. Me acerco, me voy y que veo una línea larga de gente. Dije, ¿para qué está la línea? Y me voy a ver, le estaban haciendo limpias. Unos tocando el, ¿cómo le llaman? El caracol, se oía bien bonito. A mí me llama mucho la atención el pueblo azteca. Y verlos cómo estaban danzando. Y ahí voy de curioso, me acerco y me dice el espíritu, te me vas de aquí, pero así. ¿Qué? Dije yo, ¿qué cosa? Ahorita vengo, ¿dónde vas? Vente, que voy al baño, ahorita vengo. Y acá de viejito, dije yo, acá que estoy viendo, me gusta cómo danza, cómo baila. No, te acerques, me dice el espíritu. Qué bueno que tenemos la dirección de Dios. Muchos espíritus se acercan, me lloran, gimen, claman, que porque ven una luz en mí y que quieren que yo interceda por ellos, porque han desatado o provocado la ira de Dios. Y se asientan y se arriman, pero yo me siento nervioso, me empiezo a sentir mal. No me siento bien. ¿Qué me pasa? Y como dicen, se te subió el muerto. Es algo cierto. Se acercan. Pártate de aquí, me dice el Señor. Me hago un lado rápidamente. De lejitos mejor veo. Es algo cierto, es algo real. Deuteronomio 18, 10, 12 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová. Ahí está. A donde vas delante de un pueblo de agoreros, no te miscuyas con ellos, no participes, no te contamines, apártate de ellos. Porque todos ellos, miren lo que encierra todo eso, hermano. Todo eso está encerrando. Lo que Dios prohíbe es abominación a Dios. ¿Qué tiene que me coma un pan de muerto? No me va a morir, tampoco me tire el infierno. No, pero te estás contaminando. Primeramente es un engaño de Satanás. Y después entiende que todavía se está en esclavitud. Si hay personas que todavía ponen eso en sus casas y creen, y piensan y dicen tener a Dios en su corazón, déjenme decirle que todavía están esclavos. Porque es lo que representa la palabra de Dios. Esclavitud del enemigo y engaño de Satanás. Porque miren las prácticas que hacen allá afuera. Sin darnos cuenta, sacrifican a niños, le ofrendan al enemigo en el tiempo en que tú participas en las ofrendas para los muertos. Primera de Tesalonicenses 4, 13, 14. Entonces, hermanos, ¿qué puedo hacer yo? Porque tengo un familiar. ¿A quién tenemos nosotros que murió ya de aquí de esta iglesia? Que era miembro de la iglesia. ¿Se acuerda de él? ¿A quién más? El hermano Víctor. Entonces, hermanos, yo no puedo ni mandarle una bendición. No podemos, ¿qué podemos hacer por un familiar, alguien que se murió? Algunos dicen, yo tengo mis hijos, tengo mi abuela, mi mamá, tengo mis padres que murieron. ¿Qué puedo hacer yo, hermano? ¿Puedo hacer algo o no puedo de planamente hacer nada? Vamos a ver. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza o que murieron sin esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los que ya murieron. No los ignoréis, dice la palabra de Dios. Que ignores, no te entristezcas, en otras palabras, deja de estar haciendo duelo por tu muerto. Porque eso lo practica el mundo allá afuera. Tú entiendes
que estas personas que murieron con una esperanza de ser resucitados y estar en la resurrección con Cristo Jesús. Entonces, si la palabra de Dios me llama que no ignore a los que ya murieron, ¿puedo hacer una oración por ellos, Señor? ¿Sí o no? Sí. ¿Puedo recordarlos? Sí. ¿Puedo hacer una oración por ellos? Sí. Pero está hablando, entiéndanlo bien, miren, los que murieron en la esperanza del Señor, hermanos, a los que duermen, pero en Cristo Jesús, hermanos. En Cristo Jesús. Oye, muere un asesino serial, muere un asesino, muere una persona mala, le hacen rezos, le hacen bien, según las tradiciones, y que 9 días, y que esto y que aquello. ¿Dónde están ellos? En el infierno. Y no van a salir de allí por más rezos y llantos que le des. Al contrario, afligen más al alma, porque entienden el camino que deberían de haber llevado y donde están ahora en este momento. Los afligen más, porque nada les ayuda, es inútil todo eso. Entonces, ¿puedo hacer yo una oración por ellos? Sí. ¿Les va a ayudar? Solamente Dios sabe. ¿Les va a dar paz? Sí. Pero ¿quieres darle una bendición al alma que ya te precedió y que tienes familiares que murieron? Pórtate bien, dedícate a servir al prójimo, sigue el camino de Dios, y eso le va a dar satisfacción al alma que ya te precedió o que está delante de ti, que ya murió. Eso le va a dar más satisfacción. Terminamos. Primera de Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Estaba viendo las noticias. Qué bonitas celebraciones en este fin de semana. El desfile en el Zócalo, los alebrijes y las, ¿cómo le llaman? Los carruajes de la muerte y de todo, y bien bonito, y salen entrevistando a las personas y dicen, no, pues es una tradición muy hermosa de México, lo recibimos de nuestros padres, nuestros abuelos, y así como nosotros traemos de tradición, se los pasamos a nuestros hijos, y nuestros hijos a los nietos, y los nietos a los bisnietos. Y así se va de generación en generación la tradición que nosotros recibimos de nuestros padres. ¿Qué dice la palabra de Dios? La vana manera que recibiste de vivir, ¿de quién? De vuestros padres. Acuérdense que fueron rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Si tú llevas a Cristo en tu corazón, deja de practicar esas cosas. El Espíritu de Dios lo está hablando en esta tarde. ¿Por qué? Porque si la sangre de Cristo rescató mi vida, no la voy a contaminar, porque su sangre es sin mancha. No la voy a contaminar porque su sangre es sin contaminación. Y si Cristo está en mi corazón, y si Dios me rescató de esa manera de vivir las prácticas, tradiciones del mundo del pasado, yo me aparto, me hago a un lado, porque hay una sangre que me ha limpiado y la puedo contaminar. Así de fácil. Así es la palabra y así es lo que conlleva todo esto. Dios quiere que nos apartemos de todas esas prácticas, hermanos. Entonces, ¿yo puedo hacer una oración por el Espíritu? Sí, lo puede hacer. Sí puede ser, porque dice la palabra de Dios que aquellos que están en contra de la resurrección de los muertos, dice en Corintios el apóstol Pablo, bueno, hablando de la resurrección de los muertos, ¿cómo es que muchos dicen que no hay resurrección de los muertos? Pues testigos de Jehová, que dicen que no es cierto, que no hay algo, no hay esto de aquello, y empieza y dice, entonces, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Qué quiso decir? Que si un familiar murió mío sin la bendición de haber bajado a las aguas y bautizarse, yo puedo hacerlo en su nombre. Me meto a las aguas, me bautizo, Señor, en el nombre de mi familiar.
que no alcanzó a bautizarse, pero está en el camino. Sí lo hacían ellos, era la práctica de antes, no estamos fuera de la doctrina del Señor. Mis dolencias se llevó, fue la sangre que vertió, que a mis culpas se lavó, con la sangre de Jesús. Ha hablado, dice el Espíritu en esta tarde. Gracias, bendito Padre Celestial, porque nos enseñas, porque nos diriges, nos das de tu gracia y de tu amor. Oh Santo Shaliapanda. Gracias por este día, por esta tarde, por los que ya estamos aquí. Bendito Yahvé Jalinta Ramasa. Estoy aquí, dice el Espíritu, para corroborar y confirmar la palabra que a muchos les desagrada y no les gusta, dice el Señor. Porque es una nueva dirección que habla verdaderamente a mi pueblo y no a aquel pueblo, dice el Señor, que se engañan a sí mismo, creyendo, en vano me honran, dice, siguiendo mandamientos de hombres. Porque ciertamente está en sus labios la palabra, pero en su corazón está lejos de recibir y obedecer mandamientos verdaderos que aquellos que están escritos y son eternos. Y aquí le hablo a mi pueblo, dice el Señor, porque el celo del Espíritu de Dios está aquí en esta tarde, para reprender y hablar en contra de todo aquello que contamina, dice el Señor. Ahora no lo entiendes, pero lo entenderás, dice el Señor, lo que yo estoy haciendo en tu vida. A ti que te desagrada, a ti que te habla, dice la palabra. He aquí que yo te conmino y te invito, dice el Señor, a apartarte de todas estas prácticas que realmente contaminan a un pueblo y los dirigen y los sacan verdaderamente de la voluntad del camino que vosotros habláis y decís en vuestro corazón, que es la tierra prometida. Así como en el pasado yo estuve con mi pueblo para apartarlos de toda contaminación, así estoy yo en esta tarde y en este lugar y en este tiempo, dice el Señor, para hablarte a tu corazón y dirigirte por un camino nuevo. Soltar aquello, soltar cosas de niños y niñerías, como dice la palabra. Cuando era niño, jugaba como niño, hablaba como niño. Pero ahora que eres adulto, sé sabio en tu proceder y en tu actitud ante las prácticas mundanas que nada te llevan para bien y contaminan. No es conveniencia, dice el Señor. ¿No es acaso aquello que contamina al hombre? No son cosas solamente, dice el Señor, que es mercadería y negocio para ellos. No es conveniencia, pues yo os invito a apartarse, dice el Señor. Por lo tanto, derramo mi espíritu para cuidar y proteger a mi pueblo en esta tarde. Levante sus manos. En el nombre de Jesús. Paz de Dios, paz del Espíritu Santo. A través de lo que habéis tomado, la Santa Cena, dice el Señor, aparto a mi pueblo, los bendigo y los protejo. Así como la gallina protege con sus alas del enemigo que los acecha alrededor y los cubre y los protege y los arrima a su regazo. Así estoy yo con mi pueblo, dice el Señor, para cuidar y proteger alrededor de ellos, que nada se acerque. Mirad que no despreciéis la palabra, no despreciéis la palabra, y al que habla en esta tarde, no fue pues mi espíritu el que habló a tu vida hoy. Yo te digo, hijo, hija, pueblo mío, apartaos de todo aquello que os contamina, porque ciertamente, dice el Señor, yo estoy con vosotros y mi voluntad está en esta iglesia.
Levante sus manos. Paz de Dios, paz del Espíritu. Los cubro, dice el Señor, con mi Espíritu. Protejo a mi pueblo en el nombre de Jesús. Que así sea. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó. Fue la sangre que Él vertió, que mis culpas se lavó. Con la sangre de Jesús, mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó. Fue la sangre que Él vertió, que a mis culpas se lavó. Con la sangre de Jesús, mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo